Preparación, día 16. San José Justísimo, ruega por nosotros. San José se ganó el título de hombre justo y por eso sobresale como modelo viviente de esa justicia cristiana que debe reinar en la vida social. ¿Qué significa llamar a San José un hombre justo? San José María Escrivá nos proporciona grandes respuestas afirmando: San José fue una especie de hombre ordinario en quien Dios confió grandes cosas. Él hizo exactamente lo que el Señor quería que hiciera en todos y cada uno de los eventos que formaron su vida. Por esa razón, la Escritura alaba a José como hombre justo. En hebreo, un hombre justo significa un siervo de Dios bueno y fiel, alguien que lleva a cabo la voluntad divina, o quien es honorable y caritativo con su prójimo. Por lo tanto, un hombre justo es alguien que ama a Dios y prueba su amor guardando sus mandamientos y dirigiendo su vida al servicio de sus hermanos y sus semejantes. ¿Qué hay de ti? ¿Eres una persona justa? ¿Amas a Dios, guardas sus mandamientos y actúas con honor y caridad con tu prójimo? San José hará crecer en ti la virtud de la justicia. Los teólogos definen la virtud de la justicia como dar al otro lo que corresponde. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios le debemos a Él nuestro agradecimiento por nuestra existencia y nuestra alabanza por su bondad. Actuamos con justicia ante Dios, dándole lo que le corresponde cuando lo adoramos, especialmente participando en la Santa Misa los domingos y los días festivos de precepto. Si fallamos en estas cosas, no estamos amando a Dios. No actuamos con justicia ante Dios y no le damos aquello que le corresponde. Para San José, ser un hombre justo implicaba observar las normas de la religión judía, y eso requería que tuviese que viajar 3 veces al año a Jerusalén, una larga distancia desde Nazaret, para participar en varios rituales y ceremonias. Tú, por tu parte, es muy probable que vivas a poca distancia de una iglesia católica. Si no dedicas 1 hora a la semana para dar gracias y alabar a Dios, no estás amándolo, no le estás dando lo que le corresponde, no eres una persona justa. La Santa Misa no se trata del sacerdote, de la gente o del coro. Se trata de responder con amor al amor y de dar a Dios lo que le corresponde. Es cierto que los sacerdotes deben preparar bien sus homilías, que la música de la liturgia debe ser sagrada e inspiradora, y que siempre da gusto ver rostros conocidos durante la misa. Sin embargo, aunque sientas que el sacerdote no es tan edificante, que la música te resulta una distracción y que la congregación se percibe espiritualmente muerta, tienes que recordar que no se trata de ellos, se trata de ti obrando con justicia y con amor hacia Dios. No existe una manera más extraordinaria y completa de decirle a Dios te amo, de agradecerle y adorarlo por sus bendiciones, que mediante el sacrificio de la misa. La Santa Eucaristía significa acción de gracias, pero Dios no es con el único con quien debemos actuar con justicia por amor. También hay que dar a los demás lo que les corresponde. ¿Lo haces? ¿Amas, veneras y honras a María, tu Madre Espiritual? ¿Amas, veneras y honras a San José, tu Padre Espiritual? ¿Tratas a los miembros de tu familia con amor, con respeto y con dignidad? ¿Qué hay de tus vecinos, compañeros de trabajo y todos los demás con que te relacionas a diario? Si tienes empleados, ¿ofreces salarios justos? Recuerda la regla de oro. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Tu Padre Espiritual actuó con justicia y con amor hacia todos nosotros. Tú también deberías hacerlo. ¿Quieres saber por qué San José se llama justo? Porque poseyó de manera perfecta todas las virtudes. San Máximo de Turín. En los Evangelios describen a San José como un hombre justo. No podría aplicarse a un hombre una mayor alabanza por su virtud, ni un atributo más alto por su mérito. Santo Papa Pablo VI. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones en el Señor, amados de mi corazón. Bienvenidos a este encuentro nuevamente, donde esperamos seguir aprendiendo cómo relacionarnos de una forma nueva, constante, profunda con Dios a través de la palabra. Pongámonos en presencia pues de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey de Gloria, gracias infinitas por este momento, porque ya vamos acercándonos a la mitad de esta preparación para la consagración a San José. El primer consagrado a San José, la primera consagrada fue la Virgen María. Y el niño Jesús sigue el ejemplo de su madre por amor. Este camino, Señor, que hemos emprendido, te lo confiamos a ti con sus frutos. A ti, amoroso Padre Celestial, que te has querido quedar entre nosotros, que has querido quedarte en medio de nosotros, en los sacramentos, en tu palabra, pero también en la presencia viva de nuestro Padre espiritual San José. A través de esa presencia nos hablas de ti, nos hablas de tu amor. Que nos vayamos apropiando de estos misterios tan elevados que nos sobrepasan. Que vayas permeando, penetrando, inundando cada uno de nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras potencias superiores, inferiores, nuestros deseos, anhelos y sueños. Que todo quede inundado por tu presencia santa, amorosa y paternal. Toma, Señor, posesión de todo lo que somos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, en este día vamos a recopilar, vamos a rescatar lo que llevamos hasta hoy. Llevamos la primera parte, que fue la introducción, la segunda parte, que fue la estacio, la tercera parte, que fue la lectio, y hoy vamos a ver la meditatio. Nos quedarían haciendo falta, después de este encuentro, la oratio y la contemplatio. Bueno, ya estamos, imagínense, no solo sobre la mitad de la consagración, sino sobre la mitad también de esta profundización en lo que es hacer una verdadera lectio divina, a la manera de San José, a la manera de la Sagrada Familia, porque es que San José aprendió a contemplar viendo a su esposa, la Virgen María. Ella es maestra y es maestra para todos nosotros en la contemplación. Por eso nos hacemos uno con San José y miramos a través de sus ojos nuestra Madre Celestial. ¿Cómo la miraría San José? ¿Cuántas cosas no aprendería de ella? Sobre todo esto de la oración. Y es tanto que San José se convierte en el patrono de la vida interior.
por esa fuerza que gana en su interior el Espíritu Santo, que diferente de María, el Espíritu Santo no ha tenido una relación más profunda con otro ser humano que con San José. Qué lindo. Bueno, vamos a empezar leyendo un texto de la Sagrada Escritura. Salmo 1. Vamos a leerlo, no todo, pero sí la primera parte. Feliz quien no sigue consejo de los malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Dios, susurrando su ley día y noche. Será como el árbol plantado entre acequias. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo cuanto emprende prospera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermoso uno ver tantas cosas en solamente 3 versículos. Y esta parte de hacer lectio la vamos a compartir desde la promesa. Miren qué lindo lo que dice. Sino que se recrea en la ley de Dios. Ese hombre que es justo, que se recrea en la ley de Dios. Y aquí vamos a hablar de varias cositas, como recapitulando lo que hemos dicho también en encuentros pasados, porque uno podría decir, ay, pero es que yo voy a tal o cual lugar, pero yo no estoy pecando. Pero también, o sea, no solo debemos mirar las cosas en sentido de pecado o no pecado, sino qué provecho le traen a mi alma. Y si yo estoy exponiendo mis sentidos, ya nos hemos dado cuenta lo mucho que nos cuesta aquietar los sentidos. Nos hemos dado cuenta lo mucho que nos cuesta hacer silencio. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a unos minutos de Santísimo, uno es mirando el reloj, ¿cuándo acabará esto? 10 minutos, paguen 10 horas. Para aquel que está acostumbrado a andar entre las cosas del mundo. Solo con este pequeño ejercicio nosotros ya tenemos termómetro espiritual para empezar a medir cuán necesitados estamos de aprender a hacer una lectio divina a la manera de San José. Y a la manera de San José, porque estamos en la consagración a San José y hemos tomado varios elementos de su vida en la intimidad con Jesús y María. Entonces, al concluir todas estas charlas de la lectio divina, que concluyen el sábado, faltan todavía 3, jueves, viernes y sábado, meditacio, oracio y contemplacio el sábado. El domingo hacemos una práctica espiritual y el lunes vamos a ver cómo vivía San José, cómo hacía esa lectio divina. Entonces, nosotros tenemos en el mundo muchas oportunidades para hacer muchas cosas, buenas y malas, otras no tan buenas, pero hay necios que se exponen sin necesidad, exponen su corazón, exponen su alma, sus sentidos y con eso comprometen su vida interior. Y cuando van a hacer oración están áridos, están secos y no les sabía nada la vida espiritual. Cuando uno no tiene sabor en la vida espiritual, uno debe cuestionarse, ¿qué puedo hacer mejor en mi vida diaria? ¿A qué le estoy prestando mi corazón? Porque cuando se lo voy a entregar a Dios ya no lo tengo. Y como que lo busco y lo rebusco en el pecho y yo como que me cuesta. Y esta yo creo que es la historia de todos nosotros. Cuando empezamos a contemplar las cosas del mundo,
empezamos a entregarle el corazón a las cosas del mundo, empezamos a darnos cuenta que nos cuesta más la vida de oración. Y este salmo es respuesta para todos los que quizá estemos atravesando por esa sequía espiritual. Porque tenemos dos caminos. El salmo se llama así, los dos caminos. Tenemos dos caminos: estar en el consejo de los malvados, estar reunido con los necios hablando bobadas, disipando el corazón, perdiendo el recogimiento, y eso no necesariamente es pecado. Pero si no te aprovecha en el corazón, si no le aprovecha el alma, entonces uno hacer lectio divina es una manera nueva de discernir aquello que me conviene. Por eso digamos que el sentido más beneficiado de todos es el olfato espiritual, pero es el que más se tarda en regenerarse. Digamos que de las manos de Dios salen nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro corazón, puros, inmaculados y perfectos. Pero por el pecado original quedan heridos. Nuestra propia concupiscencia, o cuando vamos pecando, va ampliando el mal en nosotros. Es decir, la capacidad del mal se va haciendo más grande, se va ensanchando. Y a mí ya no me basta entonces lo que veía. Un caso muy puntual, hablando de esto, es por ejemplo el tema de la pornografía. Ya no les basta lo que veían antes, sino que como que es una sed insaciable, como que no se sacian, pasando también a los pecados de la carne. Antes los satisfacían unas cosas, ahora son insaciables. Vamos a tener oportunidad de ver en la tercera parte, ya les hemos anunciado un poco, les vamos dando titulares, algo de teología del cuerpo, lo que significa esa relación preciosa que Dios ha querido que yo viva, no solo con mi cuerpo, sino con el cuerpo de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, el cuerpo de mis hijos, porque el cuerpo juega un papel muy importante en nuestra necesidad de salvación, en nuestra relación con Dios. El cuerpo juega un papel fundamental. Por eso nosotros no podemos despreciar el cuerpo. Debemos amarlo, pero asimismo recibirlo como don precioso para amar a Dios. Porque para eso es el cuerpo, para yo amar a Dios. Y cuando yo vivo esta verdad, mi corazón está como inflamado. Y ya tiene sentido muchas cosas. Ya tiene sentido, por ejemplo, el apostolado. Ya tiene sentido, por ejemplo, el servicio a los enfermos. Ya tiene sentido, por ejemplo, el servicio a mi familia, a los necesitados, a los hambrientos. La consolación a los que sufren. Ahí tiene todo el sentido del mundo. Cuando yo entiendo y vivo esta verdad. Bueno, no nos vamos a adelantar. Ese es un tema que a mí me mueve fibras, me mueve por dentro, me desbarata y vuelve y me hace. Es una cosa muy bonita. Pero hablando de la meditación, podemos ver cómo se da la meditación en esta alma que está escribiendo el Salmo. Y dice, él tiene dos caminos. Uno es el consejo de los malos, esos ambientes de pecado a los cuales nosotros también muchas veces nos vemos expuestos. Son ambientes de vicio, ambientes de pecado, pero no necesariamente yo por estar ahí, entonces peco. Si peco es por negligencia, pero no porque vaya a caer en el mismo vicio. Me explico. Ay, pero es que yo puedo salir con unos amigos y resulta que los amigos son alcohólicos, son de rumbo y de escuchar música impura, y eso, vea, eso perturba los sentidos de una manera impresionante. ¿Yo para qué me estoy exponiendo a eso? Yo les confieso algo, yo con esos ambientes hasta ganas de vomitar me dan. Me da algo. Y yo antes pensaba, ay, yo será que me estoy volviendo muy escrupulosa. Y yo iba a la confesión y yo le decía al sacerdote, y el sacerdote me queda como mirando, como esta muchacha se está confesando, pero no sabe si es pecado o no lo que me está diciendo. Y no es que los haya frecuentado mucho, en realidad ha sido una gracia muy bonita poder tener una vida de recogimiento interior a partir de mi matrimonio. Yo creo que nunca había tenido una soledad interior tan profunda
como hasta ahora. Y eso nos lo da Dios en nuestra vocación. Él nos da lo que necesitamos para crecer interiormente. Bueno, entonces esos ambientes de pecado se van como apropiando de nuestros sentidos y los van como secuestrando, como aturdiendo, los confunden. Y ya yo voy a la palabra y yo no entiendo. Todo el que vaya a la palabra y pase por el primer paso, que es la lectio de la palabra de Dios, cuando se enfrenten con la lectura y no entiendan nada, vea, usted tiene esos sentidos aturdidos, mi amorcito. Lo que usted tiene que hacer es purificarlos. Empieza a hacerles ascesis, lo que ya aprendimos en la primera parte. Empieza a hacer silencio. Silencio con los oídos, silencio con el olfato, silencio con los ojos, silencio con la boca, silencio con las manos. Ya lo aprendimos y no lo vamos a repetir. Vaya y hace ese silencio. Y luego se enfrenta a la palabra. No deje de enfrentarse a la palabra si usted no entiende nada. Usted se enfrenta. Pero cuando usted ha mortificado los sentidos, en el catecismo de la iglesia, en el numeral, creo que es el 2015. Bueno, les voy a también, valga la aclaración, ya que estoy tomando el catecismo, ¿cómo podemos hacer para leer el catecismo? Porque el catecismo tiene como varias partes, ¿cierto? El catecismo tiene unos numeritos, les vamos a dejar también un videito de esto. Este es el catecismo de la Iglesia Católica, el que les recomendamos es la última versión de San Juan Pablo II, tal y cual como él lo dejó. Bueno, él está dividido en varias partes. Esto tiene primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿cierto? En la parte de atrás, entonces, ¿cómo podemos leer o consultar cosas aquí? A través del contenido, él tiene unos temas específicos o también por palabra clave. Por ejemplo, yo quiero consultar dónde dice regla moral en el catecismo, entonces me voy al numeral 2475, 1751, etc. Entonces, ¿cómo voy a buscar esto? Acá en el catecismo hay unos números, están en rojo. Esos números corresponden, busquemos el 24, que fue el que señalamos inicialmente. El 24, véanlo acá. Acá. Aquí nos habla de moral, según lo que habíamos consultado. Esas son las formas como se busca en el catecismo, a través de la página por un índice, ¿cierto? O un contenido, pero también por palabra clave. En la parte de atrás vemos las palabras clave y esto corresponde a unos números, que son los que están en rojo. Entonces, ya que aprendimos cómo leer el catecismo, vamos a buscar el numeral 2015. Y dice, el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante los comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Y hay una cosa muy bonita cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, y es que cuando ustedes ven que esto es verdadera comida, que esto verdaderamente lo sacia, usted coge la Biblia, la abraza y usted no la quiere soltar. Usted no la va a ir a cambiar por 30 monedas de plata como lastimosamente hizo San Judas. Y por menos vemos gente cambiando la palabra de Dios por otras cosas. Vemos cambiando la palabra de Dios por una meditación trascendental, por una lectura de horóscopo, por una lectura de, ¿cómo se llama eso? De cartas ancestrales, de tantas cosas, constelaciones familiares. Y uno dice, pero esta personita no se ha encontrado con la palabra de Dios. Y una cosa sí sé, y es que, vuelvo como les decía en una charla, escríbanlo, que yo se los firmo con la sangre de Cristo, porque Él respalda lo que yo les voy a decir.
son muchos los testimonios de las personas que haciendo estas consagraciones a San José se han enfrentado y tienen que elegir entre la palabra de Dios, entre la Eucaristía o una de estas prácticas de nueva era. Esa angelología, eso estar consultando que cuál es el nombre de mi ángel de la guarda, que cuál es el nombre de tal o cual ángel. La Biblia no nos menciona sino 3 ángeles con nombre. Y aunque hay miríadas y miríadas de ángeles, millares y millares de ángeles, la Biblia no nos da sino 3 nombres. Y nosotros debemos dejar eso tal cual como está. ¿Cuál es esa curiosidad de nosotros estar buscando lo que no se nos ha perdido? Donde podemos encontrar es una comunicación espiritual para el mal y una contaminación espiritual impresionante. Dejemos de estar buscando donde no es. No sigamos cavando para nosotros cisternas rotas y busquemos donde tenemos que buscar. Aquí, vea, aquí están todas las respuestas. Por eso estamos aprendiendo a hacer lectio divina. Entonces la lectio divina, ya hablamos que hay 4 pasos básicamente y un paso 0. El paso 0 es la preparación, que es la estacio. Entonces la estacio me habla de preparación. Perdonen que les repita y les repita, pero si no repetimos, no podemos llegar al paso 3. Ya vamos a ver cuál es. Al paso 2, perdón, ya vamos a ver cuál es. Entonces, la estacio nos habla de preparación. La lectio nos habla de lectura atenta, que fue lo que vimos en la charla anterior. Y la meditatio no es igual a meditación. Meditación es una cosa y meditatio es otra. Meditación, digamos que es la occidentalización del término meditatio, pero un término como mal orientado, porque la meditatio hace referencia específicamente al proceso interior de memorización de la palabra de Dios. A ver, Sandra, usted está diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Devolvámonos un poquito. Estacio, preparación. Lectio, lectura atenta. La lectura requiere mi atención, pero la meditatio requiere mi memorización. Memorización. Por eso el Salmo 1 nos habla de esto, sino que se recrea en la ley de Yahvé, de Dios, susurrando su ley de día y de noche. ¿Y qué voy a susurrar? Sino lo que esté guardado en mi corazón, porque yo no siempre voy a andar con la palabra en la mano. Yo tengo un momento para leerla y un momento también para dejarla. Y un momento, el momento de la meditación es el momento del proceso interior, cuando la palabra va abriendo surcos en mi alma a través de la memorización. Por eso vamos a dar unas recomendaciones para vivir este paso de la meditación. Cada uno lo irá acuñando, lo irá acomodando a su diario vivir la palabra, a su experiencia diaria de enfrentarse con la palabra. Y habrán unos que tienen unas metodologías, otros otras. Yo les voy a contar la que yo tengo y les voy a contar la que he aprendido y voy a transmitirla, intentar transmitirla tan fielmente como me sea posible. Pero bueno, los padres de la iglesia dicen algo muy bonito acerca de la palabra y tienen un consejo para todos. Antes de las recomendaciones que yo les pueda dar, quiero traerlos a ellos aquí de presente para que los consideremos, porque los padres de la iglesia por algo son padres de la iglesia. Y ahí hablamos de todos los que han sido maestros, unos de otros, todos los doctores de la iglesia, todos en los cuales se ha cimentado la tradición de la iglesia, la palabra de Dios, la doctrina de la fe como la conocemos hoy. Bueno, ellos dicen: ustedes que recorren los jardines de la palabra, no tienen que recorrerlos a prisa o con negligencia. Por eso insistíamos tanto en la lectura, en la lectio, el paso anterior, el paso 1, insistíamos tanto leer detenidamente, leer de principio a fin, leer una y otra vez, volver a ir al texto.
¿cierto? Incluso les enseñamos cómo leer con referencias. Y ahí vamos a encontrar en ese detenimiento. Esto no se hace con prisas. También les decíamos, evitar que el momento futuro te robe la gracia del presente, porque estás leyendo ahora. Deja lo que tienes que hacer para después, déjalo allá en el después. Pero no pierdas este momento, no pierdas la oportunidad de esta comunión con el Señor. Y en la charla anterior también decíamos esto, de una encíclica, Perfecta Caritatis, número 6, dice, es un consejo divino, una encíclica, o sea, es un consejo del Papa para todos nosotros, aunque esta encíclica está dirigida más que todo a la vida religiosa, pero también a todos aquellos que queremos tener una vida interior profunda, una vida de oración verdadera. Han de cultivar constantemente la oración y el espíritu de oración. Manejen cotidianamente, o sea, diariamente, tomen la Sagrada Escritura para adquirir en la lectura y la meditación de los libros sagrados en el sublime conocimiento de Jesús. Ya vamos a ver cómo podemos meditar, ¿cierto? Hacer la meditación en el contexto de la lectura de la palabra, que cualquier cosa vamos llamando meditación en este momento. Cualquier cosa de hacer silencio de una manera, sobre todo yo veo que hemos adaptado muchas como costumbres orientales, las hemos occidentalizado y las hemos traído con la palabra meditación. Las hemos acuñado con esa palabra. No todo es meditación. O no todo, mejor dicho, es meditación que conviene al alma. Puede que sea meditación para otra cultura, pero para nuestra fe católica no lo es. ¿Qué es meditación? Es yo memorizar aquello que previamente he leído de la palabra de Dios. Es dejarme encontrar por el Dios que me ha puesto la cita en su palabra. Y recuerden la intención de esta consagración: conocer, amar y servir a Dios. La manera de conocerlo, según esta encíclica papal, Perfecta Caritatis, es adquirir en la lectura y meditación de los libros sagrados el sublime conocimiento de Cristo Jesús. Miren qué hermoso, no cualquier cosa me lleva al conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que sea meditación, sin duda alguna, te va a llevar al conocimiento de Cristo Jesús. Y no todo lo que llamamos meditación nos lleva a contemplar el sublime misterio de Cristo. Por eso, en esta charla también quería hacer una confrontación, que nosotros interiormente confrontemos. ¿A qué estamos llamando meditación? Si te está acercando a Cristo, bienvenido sea, ¿cierto? Pero aquí la propuesta es hacer meditación. Meditación es a través de la palabra y la lectura, de esa constante, de ese constante recordar, llevar a la memoria, llevar al corazón, apelar también a los sentidos para yo recordar los misterios de Dios en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de mis hermanos. Ahora sí vamos a dar la definición de meditación, después de media hora. Era necesario el preámbulo para poder que entendiéramos la descripción. Entonces, meditación es pasar la palabra de Dios por los sentidos, por las potencias. Eso es meditación. Pasar la palabra de Dios
por los sentidos, pero sobre todo por las potencias superiores, que son entendimiento, voluntad y memoria, esas tres que ya habíamos mencionado. Con la meditación, la memoria tiene una íntima y estrecha relación. Lo vamos a ver en la explicación. Miren, en la Biblia, yo estaba leyendo el Salmo 1, en la parte de abajo está una partecita, están las referencias de las que hablábamos ayer, y dice, aclarando ese susurrando, porque si ustedes se van a la Biblia y lo leen, quienes no tengan la Biblia en este momento, paren el video un momentico, van por su Biblia y buscan este texto, Salmo 1, versículo 1 y 2, y dice, sino que se recrea en la ley de Dios, susurrando su ley de día y de noche. Y abajo está una anotación. Esta recitación en voz baja es una meditación en la que el justo entra poco a poco en la intimidad de Dios. Es decir, empieza a conocer más profundamente a Dios. ¿Ustedes quieren saber cómo van a conocer profundamente a Dios? Vean, a través de esto. ¿Por qué tengo esa certeza? Vámonos a Juan 1:1. Nuevamente lo que leíamos en estos días. Estamos yendo a los mismos textos y mirándolos con una óptica diferente. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Lo repito, y la palabra era Dios. Y si esto es palabra de Dios, dice, la palabra entonces es Dios, porque Dios es quien la habita. Esto es muy importante que lo reconozcamos, que lo veamos así, porque si no, nosotros nunca nos vamos a enamorar de la palabra. Ustedes quieren conocer a Jesús, quieren conocer la Trinidad, quieren conocer las cosas escondidas a los sabios. Adéntrense en la palabra con humildad y sencillez, con constancia y perseverancia. Y apelando a este segundo paso de hoy, que es la memorización. Vamos entonces a ver unas recomendaciones para poder llegar a hacer una verdadera meditación. Bueno, entonces yo memorizo para guardar en el corazón. ¿De dónde saco esto? De Lucas 2:19. Lucas 2:19 dice lo siguiente. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Cómo les parece? Ahí está la maestra hablando sin palabras. Yo recuerdo que cuando me fui a casar, cuando nos fuimos a casar mi esposo y yo, cuando nos pidieron los textos que iban a incluir entonces en la liturgia, en el sacramento del matrimonio, en la lectura pues de la Eucaristía, a mí me llama la atención porque yo no sabía qué profundidades el Señor había escogido para mí, para mi hogar, para mi alma, para el alma de cada integrante de esta familia. Y yo recuerdo que simplemente yo le pedía, y yo pensaba mucho en eso, y yo le pedía al Señor que tú nos des algo que nosotros podamos conservar y que dé un fruto a lo largo de todo nuestro matrimonio. Y este fue el texto que nosotros elegimos para esta celebración tan hermosa, esta fiesta que hubo de nuestro matrimonio, fiesta en el altar, fiesta en la Eucaristía. Y yo nunca me imaginé que este texto fuera a ser algo, podría llegar a ser algo tan profundo en nuestra vida como lo es hoy.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y no hay otra manera en la cual yo quiera vivir fuera de esta, sino imitándola a ella, guardando todo en el corazón, meditándolo. Y ella no meditaba precisamente lo que entendía. Que le pasara por el entendimiento es una cosa, pero no se quedaba ahí. Ella no se detenía a razonar lo que estaba pasando, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Ella no se detenía ahí. Que implique, entonces la meditación implica las tres potencias del alma: el entendimiento, la voluntad y la memoria. Pero apela a la memoria para que llegue a lo más profundo de su ser. ¿Recuerdan lo que hablábamos en una charla? Que la memoria es lo que nos da consistencia. ¿Quién sería yo si todos los días tuviera que recordar desde cero quién soy? La memoria es parte fundamental de nuestra conversión, de nuestra perseverancia, de nuestra santificación, de nuestra manera de amar a Dios. Es fundamental. Sin una memoria santificada, sanada o en proceso de santificación, yo no puedo servir a Dios con plenitud. Es más, yo ni siquiera puedo ser feliz. Ni siquiera puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad se halla escondida en la virtud y en la verdad. ¿Y qué verdades voy a estar yo descubriendo? Yo entonces voy a estar descubriendo las mismas verdades todos los días. No tengo tiempo de profundizar en ellas cuando ya se me olvidaron. ¿Qué hábitos virtuosos voy a adquirir yo si todos los días tengo que estar aprendiéndolos porque no me aplico en conservarlos? Por eso la memoria es tan importante para poder llegar a ser santos. Y de hecho, todas las potencias son necesarias y todos los sentidos son necesarios tenerlos orientados a Dios, pero en más la memoria. Y en la memoria es donde trabaja el Espíritu Santo. No necesariamente tú tienes que entender, basta con que memorices. Y no es repetir como un lorito, no. Memorizar aquello que tocó tu corazón. Recordemos que cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos da un beso. ¿Y quién quiere besos del Espíritu Santo? Yo quiero muchos. Cuando Él nos besa, nos deja en una paz divina, en una paz sobrenatural, pero sobre todo nos sana, nos libera, nos conforta, da un nuevo propósito a nuestra vida, nos devuelve la paz. Así nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está abrazando, nos tiene en sus manos, nos besa en la mejilla, besa nuestra alma, besa nuestro corazón, porque recrea en nosotros de las palabras del Padre, aquellas palabras que nos han creado, se reproducen en nosotros, se recrean en nosotros, se complacen en nosotros. Por eso la palabra de Dios es la cita por excelencia, después de la Eucaristía. Bueno, más que la Eucaristía, después de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, lo más sublime que podemos tener, ese misterio escondido, es entrar en comunión con la palabra de Dios. Es una cita que Él nos ha puesto y a la cual Él no va a faltar. Él nos va a asistir a esa cita, Él nunca nos va a dejar plantados. En la vida vamos a tener muchas personas que nos van a dejar plantados de una u otra manera, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, Él siempre va a asistir, porque Él es la palabra de Dios, y si queremos encontrarlo, debemos consultarlo, buscarlo, anhelarlo, desearlo, y Él va a salir, sale a nuestro encuentro porque sale. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dice si no recuerdo mal, una parte de la Biblia. Entonces, llevar estas cosas al corazón, me llama mucho la atención este pasaje bíblico 2:19 de Lucas, porque la Virgen, ella no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué dice esto? Y aquí, entonces aquí quiero hacer una anotación. Cuando uno quiere entender algo más profundamente, uno se va al contexto. Mira el versículo de arriba y el de abajo.
mira el título que uno está leyendo. Por ejemplo, estamos en un título que es Nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Miren qué bonito. Entonces ella guardaba qué cosas en su corazón, qué estaba llevando la Virgen María a su corazón. A mí sí me interesa saber qué estaba llevando. ¿Y qué guardaba en su corazón? Que lo habían ido a visitar unos pastores y que lo adoraban. Eso era lo que ella estaba contemplando, que estaba viendo ahí, que estaba guardando en su corazón. Ellos fueron a prisa y encontraron a María y José y al niño acostados en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Que decían: les ha nacido un Salvador, y ellos fueron a conocer ese Salvador. Y estas palabras María no las entendía plenamente. Ella solo dijo sí, y sabía que unas cosas derivaban ese sí, pero no sabía la profundidad de todo lo que estaba viviendo. ¿Cuándo vino ella a entender todas estas cosas que ella guardaba en su corazón? En la cruz. Ahí ella vino a comprender absolutamente todo lo que se dijo del niño, todo lo que le había pasado a ella a lo largo de su vida. Ahí fue como aterrizar todo eso en la realidad. Y todo eso estaba guardado en su corazón. Ella lo único que decía era: esto es tan grande, tan precioso, que yo no lo entiendo, pero yo lo guardo. Lo guardo porque no quiero que se me pierda. Uno que guarda lo que es de valor. Y lo que estaba pasando con su hijo en ese momento era tan grande que ella no lo entendía. ¿Ella qué hacía? Lo guardaba. Nosotros debemos imitar esa meditación de María, porque de esa meditación bebió San José, que más adelante vamos a ver más a profundidad cómo lo vivió San José. Pero la Virgen no entendía, pero es que no es obligación que tú entiendas ya. La palabra, ¿sabes qué hace? Es un proceso. Cuando tú te enfrentas a la palabra, ella en ti tiene un proceso profundo. Pero es que tú no tienes que ver el fruto ya. Y querer arrancar ese fruto es como perderte una cosecha espectacular. ¿Quiénes de ustedes han cultivado una fruta? ¿Quiénes de ustedes recuerdan cuando eran niños o los llevaban donde la finca de sus familiares, los abuelos, cuando cultivaban, por ejemplo, café? ¿Qué pasa si yo cojo el café verde? Sí tendrá las mismas propiedades que un café maduro, que un café en su punto. No las va a tener. ¿Qué pasa si yo cojo, por ejemplo, una fruta muy biche? No va a servir. No me la voy a poder comer ni la voy a poder disfrutar. Eso somos nosotros frente a la palabra. Saber que todo lo que hacemos diariamente va a dar un fruto, pero no necesariamente lo tiene que dar ya todo. Él va a ir dando frutos de a poquito. Pero entender que la experiencia de lectura atenta, constante, de memorización de la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan cómo cambiaría nuestra vida si memorizáramos textos bíblicos? Más que memorizar las cosas del mal, porque yo veo gente tan versada en tantas cosas, pero de la palabra de Dios no sabe nada. Entonces yo para mis adentros saco una conclusión y digo: debe ser una persona muy infeliz, porque la verdad tiene nombre, la verdad es Cristo, y Cristo es palabra de Dios. Es el verbo que sale del Padre y se hace carne, pero también se queda en nosotros, no solo en presencia eucarística, sino a través de la palabra. Y no solo es lo que está aquí, no solo esto es palabra de Dios, hay más, ¿cierto? Solo que atendemos a esta porque es a través de los textos sagrados que se han santificado todos los santos. Esto es lo que la Biblia venera, entroniza. Esto es lo que la iglesia venera, entroniza. Esto es lo que tenemos en el ambón, allá cuando están los proclamadores leyendo la palabra de Dios. Es esto, no es otra cosa. De aquí deriva todo el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces digamos que esta es como la fuente, pero no es lo único. Y en esto quiero hacer la salvedad porque nuestro Señor dijo:
no todo queda escrito, ¿cierto? En el Evangelio Él nos habla de esa manera, que no todo está escrito aquí, pero el Espíritu Santo les irá recordando a través de los tiempos, les irá recordando todo lo que han de recordar. Porque los discípulos en ese momento no podían ni siquiera cavilar 1 más 2. Ellos no podían, ellos tenían la mente en otro lugar. Pero qué tal que nuestro Señor no hubiese apelado a la memoria en su alma, a través del Espíritu Santo, mejor dicho, todo se hubiera perdido. Porque no era que nuestro Señor fuese haciendo las cosas y entonces ellos tomando nota. No, eso no pasaba así. Eso se fue escribiendo décadas después. Se fue escribiendo los hechos de los apóstoles, las cartas evangélicas, los libros evangélicos, las cartas paulinas. Todo eso se fue escribiendo después. O sea, primero pasó y pasaron décadas y luego se escribió según lo que el Espíritu Santo permitió y suscitó en el corazón de los evangelistas y de los escritores. ¿Ustedes creen que había alguien tomando nota en la creación? Ah, sí, vea, entonces yo estoy aquí redactando para poder hacer el libro de la Biblia. Eso no pasó así. Miles de años después, es que Dios comunica, se atribuyen a Moisés estos escritos del Pentateuco, sobre todo a él, que son los primeros libros de la Biblia. Se atribuye a Moisés. Y no fue que Moisés existiera en ese momento. Nuestro Señor, Dios, a través del Espíritu, le comunicaba lo que Él quería que escribiera. Es que es Dios mismo quien se nos comunica. Vean, siempre hay algo que nosotros debemos tener presente y es que Dios no comunica nada que no sea Dios. Dios solo sabe comunicarse a sí mismo. Él hace eso. Solo se comunica a sí mismo. Entonces nosotros tenemos unas recomendaciones para vivir esta lectio de forma profunda, lectio divina de forma profunda en este segundo paso que es la meditación. Entonces, vamos a recordar el paso anterior un poco. Ya hemos leído varias veces, hemos leído con referencias también, hemos ido a un texto, hemos navegado la palabra. Esa parte de las referencias es navegar la palabra. Entonces yo ya he leído con atención. De todo lo que he leído, sobre todo el texto principal, el Señor, a medida que yo lo voy leyendo, va siendo como agua en una roca. Y principalmente una palabra, una frase, un concepto, un significado, va cayendo ahí. A medida que yo voy leyendo y leyendo y releyendo, es como una gota nueva que cae en esa piedra dura de mi corazón, en el entendimiento duro y cegado de mi corazón, de mi mente, en mi memoria dañada y atrofiada por el mal uso de los sentidos. La memoria es la que más sufre en el mal uso de los sentidos. Todo nos recuerda pecado. Cuando está inclinado hacia el mal, todo me recuerda pecado, todo me recuerda pecar, lo malo, el vicio, todo me recuerda lo malo. Y entonces con la palabra de Dios, pero miren el proceso como es, el proceso es lento, el proceso es de constancia, de perseverancia. A medida que yo quiero limpiar, por ejemplo, una piedra que está sucia, de años y décadas de lodo, de pecado, la palabra de Dios, cada que yo leo, es una gota. Y vuelvo a leer, es otra gota. Y vuelvo a leer, es otra gota. ¿Cuántas gotas necesito para limpiar esa piedra endurecida de mi corazón? Y no solo limpiarla, sino ablandarla y quebrarla. Necesito muchas gotas. Por eso, la experiencia de la lectio exige una voluntad inclinada hacia Dios. Y aunque yo no quiera hacerlo, saber que lo estoy haciendo por un propósito mayor y no desistir de hacerlo. Tener ese encuentro diario con la palabra. Decíamos en la charla anterior, así sean 10 minutos de lectura atenta y cada palabra, cada frase, cada día es una gota que cae en esa piedra sucia, en esa piedra endurecida de nuestro corazón. ¿Y cómo nos va transformando el Señor?
Yo no tomo la palabra. Yo no tomo la palabra, me toma a mí, porque la palabra es mayor a mí. La palabra me toma y me transforma. Y yo me voy a ir en la aplicación de la memoria de esta meditación, yo voy a ir descubriendo que ya cosas que a mí me gustaban ya no me gustan del mundo, ya no me seducen, ya no me gustan. Para mí eso ya no representa una tentación, porque ya en eso yo ya no tengo gusto, porque mi gusto se ha inclinado hacia lo santo, hacia lo verdadero, hacia la hermosura, hacia la delicadeza, hacia allá se ha inclinado mi gusto. Entonces, para poder hacer memorización del texto, vamos a intentar varias cosas. Estas son recomendaciones, ustedes irán acuñándolo, adaptándolo a su manera, cuando más se les facilite. ¿Yo qué hago? Cuando algo me falla o de pronto que se me dificulta memorizarlo de esa manera, entonces intento otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces aquí es como un compendio de mi experiencia haciendo lectio, en estos poquiticos meses, en estas poquiticas góticas que han caído en esa piedra. Pero peor es nada, ¿cierto? Entonces, funciona mucho cuando tenemos un texto muy largo, dividirlo. Bueno, ya lo leímos todo varias veces, 2, 3 veces, lo leímos en voz alta, aplicamos los sentidos para leerlo, pero no solo eso, sino que yo puedo dividir el texto en varias partes para que se me facilite la memorización. Recordemos que la lectio no se trata de comprender, no, porque la palabra está viva. Ella en mí hace un proceso, yo tengo que facilitarle el camino para que ella entre. Yo no tengo por qué apresurarme. Y lo que queremos y a lo que se ve uno tentado en un principio, digamos que son las tentaciones de cuando uno está iniciando, es sacar conclusiones. Y ya creemos que eso es hacer lectio divina. Por eso yo no me opongo a que una persona, ni siquiera yo, porque yo también lo he hecho en algún momento, consultar el evangelio de alguien que lo predique muy lindo. Yo tengo unas personas que me encanta como dicen el evangelio. El padre Carlos Yepes, por ejemplo, me encanta. Wilson Tamayo, me encanta como dice el evangelio. Hay otros sacerdotes, por ejemplo, el padre de los misioneros de la franciscanos de María. Él, por ejemplo, me encanta como dice el evangelio. Y hay varios sacerdotes que yo digo, ay, qué hermoso como predican el evangelio, como lo comunican. Pero él, ¿qué está dando? Él está dando el proceso de la lectio en él. Pero es que yo no puedo aplicar ese proceso de la lectio en él, no lo puedo aplicar en mí, porque la palabra en mí tiene otro proceso, porque yo soy otra historia, porque yo soy otra memoria, porque yo soy otro corazón, porque Dios quiere tener es un encuentro personal conmigo. Él ya lo tuvo con esas personas que a mí me encanta escuchar, pero mi proceso es otro. Y que yo pueda aprender del proceso de los demás, sí, yo sí puedo aprender del proceso de los demás, pero no por eso entonces me voy a contentar y me voy a quedar en esa tentación de solo escuchar el evangelio de ellos, porque ahí la palabra en mí no está haciendo un proceso. ¿Cuándo hace un proceso? Cuando yo me enfrento a ella y yo me siento y la leo. Miren lo lindo, yo desde la noche anterior me estoy preparando para poder en la mañana, primera hora de la mañana, tener la experiencia de enfrentarme a la lectura y todo lo que eso implica. Eso significa que yo cuido mi descanso, que eso significa que lo último que yo hago no es ponerme a hablar bobadas por un chat. Yo no hago eso. Concluyo los asuntos pendientes que tengo para empezar el día con unas nuevas cosas, no acumulando tareas, ¿cierto? Concluyo lo que tengo que concluir, pero no me entretengo y no le presto mi corazón a conversaciones malsanas, a una película que no me va a llenar el corazón, a un documental que lo único que va a hacer es que mi alma se siga enlodando y encochinando. No le presto mi atención, mis sentidos, no se los presto a nada que me vaya a entorpecer mi encuentro con Dios al otro día. Cuando ustedes hacen lectio de una de estas personas que tanto nos gustan, porque a mí también me gustan y también lo hago, cuando ustedes se quedan solo ahí,
están perdiendo el proceso de la palabra en ustedes. Y el proceso en la palabra en ustedes comienza desde el momento mismo en el que ustedes han dado ese sí, voy a empezar a hacer lectio. Me voy a preparar desde la noche anterior. Para mí es lo más fácil, hacerlo en la noche, hacer la lectio en la noche, se me dificulta mucho, porque ya el corazón está aturdido con todos los pendientes del día. Por eso yo concluyo el día con todo lo que tengo que concluir, para que al otro día yo no esté pensando, ay, no le escribí a Peranito, ay, no, tal cosa. No. ¿Y saben quién hacía eso también? San Francisco de Sales. Un santo que yo amo mucho. Hay un librito, ojalá lo podamos leer. Ay, hay tantos para leer, ¿cierto? Se llama La Filotea. Para todos los que somos coléricos, porque yo soy, vea, de todas las coléricas, yo creo que soy la número 1. Ay, no. Bueno, ese libro me lo regalaron. Una amiguita, una mujer muy bella, una mamá muy virtuosa, Viviana. Gracias por este libro. Entonces él ahí dice cómo se aplicaba a él, y él hacía eso. O sea, yo siendo colérica, yo tengo que mirar yo cómo me voy a entregar a Dios diariamente, cómo lo voy a hacer mejor. Y yo eso lo tomé de él, que se ha vuelto uno de mis santos también de devoción. Tengo como 30 santos de devoción y a todos los amo, mejor dicho, yo amo a todos los santos. Y él hacía esto, concluía para que al otro día, al iniciar, no le entorpeciera su encuentro con Dios a través de la meditación, que él también hacía meditación. Entonces, ¿cómo me voy yo a perder ese proceso en mi vida, en mi experiencia de amor cara a cara con el amor, que es la palabra, que es Cristo, que es Dios mismo? ¿Cómo me lo voy yo a perder? Porque me consuelo pensando que escuchando el evangelio de otra persona, el proceso de Dios en otra persona, con eso me basta. Y vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que esté mal, porque yo también lo hago, pero lo primero que hago no es eso. Lo primero que hago es darle la oportunidad a Dios que tenga ese proceso en mi alma, que yo pueda memorizar una parte de lo que acabo de leer, que yo pueda hacer lo que les estoy comentando, leer una y otra vez, aplicar mis sentidos ahí, tener ese encuentro con la palabra, con Dios mismo a través de su palabra. Y cuando yo leo el evangelio de una reflexión del evangelio, por eso a mí no me gustan esos libros que son como así, que son así delgaditos y que son ese sí me gusta mucho, para que no vayan a ver, pero lo estoy poniendo de referencia, es un libro así delgadito y dice como la lectio de este mes o algo así. Yo con esos libros no puedo, porque yo como soy, o sea, que miren el proceso que Dios ha querido llevar en nosotros de ponernos a navegar en la Biblia. En un librito de esos tú eso no lo puedes hacer, porque es que te entregan un texto de 5 versículos y ya, paré de contar. ¿Por qué me voy a privar? Pudiendo tenerlo en la Biblia, no nos privemos de eso, de poder encontrar respuestas ahí. Vea, los momentos más hermosos de consolación de mi alma han sido frente al Santísimo que es una práctica que acostumbro, frente al Santísimo, hacer la lectio divina, hacer este proceso en el Santísimo. Ahí yo he encontrado los momentos de consolación más increíbles de mi vida. Que nada, vea, si me pusieran a escoger, yo pido esos momentos, poderlos atesorar como fruto de eternidad. Porque esos son los momentos más profundos y más hermosos. Ante el Santísimo y ante la palabra, ante la lectio divina. Poder hacer todo este proceso que estamos describiendo ante el Santísimo. Nosotros aquí les hemos querido dejar tareas que les vayan fortaleciendo la voluntad en hábitos virtuosos. En lugar de hacer una cosa, hacer otra. En lugar de tener una conversación, una visita inoficiosa, una reunión necia que te va a contaminar los sentidos. No, ir al Santísimo, hacer la lectio divina y permitirle a Dios que te hable.
Ustedes no saben las cosas que Dios le puede decir a uno en un momento de intimidad de esos. Y es una cosa, lo que yo les comentaba en estos días, por mi personalidad y también por mi crianza, yo tiendo mucho como a querer controlarlo todo. Y esto tiene origen en una tentación de ansiedad. Entonces digamos que ya esto se vuelve como tentación. Ya uno reconociendo ese pecado en el que el alma se ve expuesta, uno no cede ante las cosas que estimulan esta tentación. Uno corta ahí. Pero en mí está muy presente, y quizás si lo ha querido Dios, esa tentación a pensar mucho las cosas. La lectio divina es especial para bajar esos bríos del alma, para sosegar a aquellas personas que tienen esa misma inclinación a pensar y repensar y volver a pensar y volver a dar como vueltas en la misma cosa. Eso no viene de Dios, muchachos. Eso no viene de Dios. Si hay que hablarlo, hay que hablarlo. Si hay que comentarlo con alguien, lo hacen. Si hay que llevarlo a la confesión, lo hacen. Si hay que escribírselo a Dios en una carta, lo que íbamos a hacer en estos días, lo hacen, escríbanselo. Pero asimismo, entréguenselo. Pero como que lo escribimos, lo decimos y lo guardamos otra vez. No. La palabra de Dios va a ir desplazando esto. Y es un proceso lento, de a poco, y la lucha de muchos de nosotros. Va a ser una gota, más otra gota, más otra gota. Y a Dios le sirve más una gota diaria que una catarata de un día. A Él le sirve más eso. Una gota diaria que vaya lavando y no la catarata de un día. Cuando yo guardo en el corazón, es un proceso de asimilación nuevo de la palabra que yo estoy contemplando, que yo estoy leyendo, que yo me estoy preparando para recibir. Recuerden lo que decíamos, se puede acoger la palabra que ha sido anunciada. ¿Y se acoge cómo? ¿Cómo la acojo? En la memoria, llevándola, guardándola al corazón. No hay otra manera de acoger, y la Virgen María nos muestra eso, no solo con acoger la palabra que le lleva el ángel, el designio divino de su encarnación en ella, el designio de la encarnación divina de Cristo en ella. Ella coge esa palabra y la guarda. Y la guarda. Por eso nosotros debemos imitar. ¿Y hasta cuándo llega su plena madurez espiritual esta acogida de la palabra? En la cruz. Y no solo se queda en la cruz, sino que pasa la resurrección, la ascensión de nuestro Señor, la asunción de la Virgen María, y todavía sigue dando fruto en todos nosotros la palabra que ella acogió. Este misterio de la encarnación, para mí, de todos los misterios del Santo Rosario, ese es el misterio que más amo, que más adoro, el misterio de Cristo en el vientre de la Virgen, porque nunca se ha visto algo semejante. Ustedes se pueden ir a la religión que sea, pero ningún Dios se hace pequeño, se hace vulnerable, se hace necesitado del amor. Se hace amor en el vientre de una madre para hacerse uno con nosotros. Ustedes eso no lo ven sino en la religión católica, en nuestra amada Iglesia Católica. Este tesoro tan grande, y yo lo contemplo y no me canso de contemplarlo. En una de las charlas que vienen vamos a ver cómo hacer lectio divina con el Santo Rosario. Entonces vamos ahí haciendo caminito, juntos. No vamos a dispersarnos, vamos a estar recogidos interiormente. Ojalá yo les pueda transmitir un poquitico del amor y de la grandeza que hay en hacer lectio divina, en hacer este paso de la meditación que tanto nos une al misterio de María, de San José. Que yo les pueda transmitir, así sea un átomo de este misterio tan grande que es contemplar la palabra, que es leerla, pero no solo leerla, sino memorizarla. Cuando yo la memorizo, hay un proceso de asimilación diferente en mi alma con esa palabra.
vamos a ver qué tan importante es la memorización para el paso que sigue, que es la oratio. Entonces no hay que apresurarse y será algo de lo que te vas apropiando, que se vuelve un proceso en ti, un proceso que Dios no quiere que te pierdas, consolándote que hiciste lectio divina porque escuchaste el evangelio de otro. Esas consolaciones no las quiere Dios, Él quiere consolarte de verdad. Cuando lo veas cara a cara, cuando lo tomes en tus manos, mira qué frágil se pone el Señor, ponerse en nuestras manos a través del texto que leemos diariamente en la Biblia. La lectio entonces es un acto de fe. La lectio divina es un acto de fe. La lectura atenta nos lleva a una meditación profunda, a una memorización. Y en esto, para concluir, quiero traer a la memoria a los que rumean, los rumiantes, las vacas, por ejemplo. La vaca, yo no sé si saben, tiene, creo que son 4 estómagos. Me corrigen los que sepan más del tema. Lo que sí sé es que tiene más de un estómago. Y ella come. Ella come y pasa de un estómago y devuelve a la boca. O sea, lo que ella comió en el día, ella se va en la noche y usted la ve. Qué proceso tan bonito, ¿cierto? Uno en todo ve como esa perfección de Dios. Y esa forma de rumiar, y rumea, y saborea, y devuelve al estómago, y se le devuelve a la boca, pero no es un vómito, es lo que ella está digiriendo, ella hace digestión de esa manera. Dios, yo creo que nos dio las vacas para que las tengamos como ejemplo de qué debemos hacer con la palabra que Él nos da. Más que para darnos leche, queso y lo demás, nos los dio para que contemplemos en la vaca lo que debemos hacer con la palabra. Y a mí me ha pasado, y cuando empiecen a hacer el proceso se van a dar cuenta, y uno está durmiendo. Yo, por ejemplo, acostumbro mucho mi septenario, por eso lo amo tanto, y por eso yo quiero que todos lo tengan, y en tanto me es posible yo los regalo, y yo encuentro una persona que tiene una angustia, y yo con amor, y yo, vea, pero es como arrancarme el corazón, cada que doy uno, y yo, vea, se lo regalo, y yo, ya me toca conseguir otro porque no sé estar sin septenario. Yo me duermo o con el rosario o con el septenario en la mano y haciendo jaculatorias o haciendo Ave Marías o haciendo la oración que le hacemos a San José, pero me duermo como con el corazón ahí, en ellos, que ellos guarden mi descanso para que al otro día yo pueda continuar, o Dios pueda continuar en mí el trabajo que ha iniciado. Y cuando me despierto de pronto en la medianoche, yo estoy buscando, o sea, lo primero que hago instintivamente es buscar lo que tenía en la mano, y es mi septenario, mi rosario, pero sobre todo el septenario, que es el que siempre está aquí, en la mano. Y yo, ya lo tengo, y es como tomar la mano de San José. Y entonces se me viene al corazón algo que yo ni siquiera esperaba. O sea, por eso es entre dormida o quizá despierta. Se me viene al corazón el pensamiento o lo que saqué o el fruto de la lectio a través de la memorización. ¿Y por qué? Ahí va el proceso de Dios en mi vida. En eso que memoricé, miren qué importante. Entonces, si yo no le diera la oportunidad a Dios de hacer el proceso, entonces, ¿de quién espera Dios tener? Entonces, digamos que es como una conversación. Nos vamos a dar cuenta que a lo largo del día, de la noche, del descanso, del cansancio, del trabajo, nos vamos a dar cuenta que es como ese diálogo permanente con Dios, ese intercambio. Entonces yo pregunto y Él contesta. De pronto no contesta inmediatamente, a veces sí, a veces no, pero Él contesta. Y a veces en esos momentos de desvelo viene una respuesta de acuerdo a la lectio que hice en el día. Por eso, muchachos, yo quiero que se dispongan a vivir este proceso, esta nueva forma de tener comunión con Cristo.
a mí me ha propuesto una manera diferente de vivir el Evangelio, que es lo que constantemente medito, de vivir a Cristo, de vivir sus sagrados misterios. Por eso yo no quiero que se lo pierdan, que tengan ustedes ese encuentro, que le den al Señor la oportunidad. Vea, se los prometo, Él no los va a decepcionar. Él les va a corresponder sus expectativas y más. Va a corresponder esa expectativa, esa necesidad y esa angustia. Él la va a calmar. Porque no es otro el proceso que yo he vivido en mí. Y vuelvo y les digo, hablo de mí como el caso más cercano que tengo, que conozco a profundidad. Yo conozco varias experiencias, pero como a pedazos. Pero mi experiencia es lo que, digamos que es un fruto que tengo, que puedo compartir en una medida chiquitica. Porque sé que hay testimonios divinos de la Lectio Divina. Entonces, que nos dispongamos entonces para saber cómo hacer meditación. Entonces, vamos a tomar las partes del texto que nos llaman la atención. Que yo cuando leo y leo, como que esa es la gota que cae. Y cuando uno se enfrenta al texto es que lo sabe, no antes ni después. Dividir el texto, a mí me funcionan varias cosas. Yo divido el texto en varias partes. Digamos que el texto tiene como un mensaje central. Intento identificarlo. Si no lo puedo identificar, bueno, me voy a lo que me llamó la atención. Pero no me quedo ahí. Entonces intento memorizar lo que pueda de lo que acabo de leer. Y en eso que me llamó la atención, Dios me da una respuesta. Yo voy a la palabra, lo leo, lo releo y ahí encuentro una respuesta de acuerdo a la necesidad con la cual haya llegado mi alma en ese momento. Y tengo unos papelitos que siempre conservo con el cuaderno donde hago la lectio, y esos papelitos, ahí escribo una palabra, una frase del texto, inspirado en el texto. Y eso va a ser lo que voy a guardar en mi corazón como fruto de esta lectio. Y vamos a ver en el paso que sigue, en la oratio, para qué se necesita eso. Porque sin eso es imposible hacer oración. Sin el proceso como lo estamos describiendo, es imposible hacer una verdadera oración. Cuando yo conocí esta forma de hacer lectio, que tiene que ver con los padres del desierto, los padres del desierto también, pero los padres de la iglesia, les había mencionado en audios anteriores que era como el siglo XVI. No, yo consulté mejor y es el siglo XI, y es ahí donde encuentro yo esta riqueza que les compartimos. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a guardar en nuestro corazón aquello que le da la gloria. A través del corazón inmaculado de la Virgen y de la intercesión generosa de San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ella se quería levantar a hacer el Ave María con nosotros. Bueno, que la paz y la gracia de Dios los acompañen y se queden en sus almas. Que los acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Despídete, amor. Di chao. Chao. La Virgen los acompañe. Bueno, un abracito pues y nos vemos en la próxima charla. Feliz Santa Noche, tarde, día.